El doctor Ernesto Lucena Quevedo, pensador, estudioso, ahora dedicado a la cátedra. ¿Cómo no? Es una gran satisfacción transmitir conocimiento. Una pregunta que se hace todo el mundo. Política. Bienvenida. ¿Usted cree que Petro se va a quedar ahí 4 años? Bueno, rápidamente voy a tratar de hacer una síntesis, cómo llegó Petro al poder y por qué. Bien pueda. Somos muy pocos los testigos de 2 etapas históricas en América Latina, que son 60 años, 60 años. Y he tenido el privilegio de haberlos vivido, presenciado, haber militado en esas corrientes políticas, haberlas presenciado. Primera etapa, de 1960 a 1990, 30 años. Desde la Revolución Cubana, triunfante, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. El muro de Berlín cayó en el 89. La URSS se disolvió en 1991. Durante esos 30 años, las izquierdas se dedicaron a tomarse el poder en América Latina por la vía revolucionaria de la guerra de guerrillas. Y fue un fracaso estruendoso. No triunfó en ninguna parte, porque el triunfo de la Revolución Cubana no fue una revolución comunista, era una revolución contra un dictador oprobioso, que era el señor Fulgencio Batista, inclusive Fidel, ayudado por los norteamericanos, ayudado por gobiernos latinoamericanos, logró en una guerrilla de 23 meses, derrotar al dictador y instaló un gobierno que él llamaba humanista, pero pasados los años, en el año 63, se declaró marxista-leninista por las circunstancias que se le presentaron con el bloqueo económico de Estados Unidos, las invasiones, ya había tenido una primera invasión, vaya cochinos, venía la segunda, nos lo iban a borrar del planeta, y tuvo que declararse comunista. Bueno, además las medidas que ya venía tomando de tipo económico y social eran de claro estirpe comunista, influenciado especialmente por algunos miembros del viejo Partido Comunista y por el Che Guevara. Fidel era el menos comunista de todos en esa época. Se declaraba humanista, más allá del capitalismo y más allá del comunismo, el verde olivo de la Revolución Cubana. Bueno, saltemos entonces 30 años de todos los países financiados por la Unión Soviética, porque América Latina adoptó la línea de la Unión Soviética. Ni la maoísta, ni la trotskista, esos eran unos pequeños conatos. La Unión Soviética se encargó de financiar a través de Cuba todas esas guerrillas en América Latina. Fracaso total, hasta el pobre Che Guevara murió como un pordiosero por allá en Bolivia, muerto, lo mataron, en fin, con un fracaso total. ¿Qué pasó cuando se disolvió la Unión Soviética? Por una celada de Fidel Castro. No, eso nunca está comprobado, son muchas especulaciones, puede ser, puede no ser. Entonces, pasados esos 30 años, adoptaron ellos la línea, entre comillas, democrática. Llegar al poder por la vía democrática, utilizando pues las elecciones populares en América Latina. Y pasaron los 30 años. Colombia siempre fue uno de los primeros objetivos y no lo lograron. A tal punto que prácticamente pasados otros 30 años, o sea, 60 años, al fin llegaron en Colombia al poder. ¿Quién llegó al poder? Llegó una persona que no es una marxista, no es comunista, es un ecléctico con un populismo y es un operador de unos poderes internacionales y nacionales y latinoamericanos para constituir un Estado socialista en Colombia. Ese es el trabajo que está haciendo Petro a la perfección. Yo nunca me imaginé que alguien pudiera, pues no él, todos sus asesores intelectuales, etcétera, como el señor Tony Frey, el que estuvo preso por la muerte de Aldo Moro. Tony, que me escapa el nombre.
y otros en Colombia y España sobre todo, que lo asesoran en todas esas materias ideológicas. Lo cierto es que Petro llegó para continuar en el poder con un Estado socialista. Si no es Petro, será el que diga Petro. Y continuarán por muchísimos años en Colombia. Que no se equivoquen, que no sigamos pecando de ingenuos. No sé qué podremos hacer los demócratas para evitar esa permanencia en el poder de unas ideas de tipo socialista, no humanistas, ni mucho menos, no una socialdemocracia siquiera, porque Petro es un ecléctico. Él le juega a todos los extremos. Está en el peor de los mundos, desde los ortodoxos neomarxistas hasta los liberales, que se llaman progresistas. Y él tiene un juego peligrosísimo en el que está metido. Ya las extremas izquierdas se están enfriando, porque no lo ven radical, porque no lo ven cambiando el sistema como ellos quisieran. Porque hay una diferencia hoy en día. Es los que pretenden que se sustituya el capitalismo, con lo que yo no estoy de acuerdo, y los que dicen que hay que cambiar el capitalismo, con lo que yo sí estoy de acuerdo. Es muy diferente sustituir un sistema, a cambiarlo. El capitalismo necesita cambios profundos. No podemos continuar. O sea que usted está hablando de un capitalismo social. Sí, claro, claro. Casi que socialista, que son los términos paradójicos que se utilizan hoy. Ahora usted decía Tony Negri, gracias. Sí, porque pues... Tony Negri es el ideólogo más importante. No quise que usted perdiera el hilo, pero... Es el ideólogo de los más importantes que hay en este momento en el mundo neomarxista. Y él es el responsable él es amigo de Petro. De Aldo Moro. Él frecuenta mucho la Universidad Nacional, de donde yo soy egresado, con el rector de la Universidad Nacional, también un hombre muy valioso, intelectual, que han escrito los últimos libros en donde dicen exactamente lo que hay que hacer y está escrito. Yo no sé por qué la gente se sorprende con las cosas que hace Petro. ¿Por qué lo relaciona con la muerte de Aldo Moro? Porque Tony Negri estuvo preso 6 años como intelectual de las Brigadas Rojas italianas, lo condenaron a 6 años de cárcel y escribió unos libros fantásticos. Entonces el mundo se está dividiendo entre lo que se llama el socialismo capitalista chino y lo que va a ser a partir de los años 30, si no antes, el capitalismo socialista de Occidente. Esas son las paradojas que nos toca vivir, sobre todo en épocas de la mecánica cuántica, que es una paradoja completa. Entonces, en el cerebro no nos cabe que se pueda decir socialismo capitalista o capitalismo socialista. Esas son contradicciones ideológicas absurdas. No, señor. Tenemos que aprender de los orientales también lo que es el yin-yang. El yin-yang son unos contrarios, pero a la vez son complementarios. Aquí siempre queremos que el yin-yang es blanco-negro, hombre-mujer, bien-mal, contrarios, pero son complementarios para encontrar la unicidad. En eso estamos hoy en día. Entonces la unicidad para la gente de Occidente es una y la unicidad para la gente de Oriente es otra. En eso estamos. Entonces Petro lo que hace es tratar de conciliar un poco y buscar una línea intermedia, jugándole a la democracia, jugándole un poco al autoritarismo, y ahí va. Pero lo único cierto es que se quedan. Ellos llegaron para quedarse y ellos saben cómo hacerlo. Desde el año 1991, cuando se terminó la Unión Soviética y se les acabaron los metarrelatos, apareció el señor Fidel Castro, nuevamente Fidel Castro, Chávez, Correa, Evo Morales, Lula, etc., y fundaron el socialismo siglo XXI. Y lanzaron la gran estrategia política electoral para convencer a los pueblos y cambiarles un poco la mentalidad, infiltrando y metiéndose, digamos así, en los 5 aparatos ideológicos de lo que se llama la burguesía. 5 aparatos ideológicos, que son educación, ya le están echando mano, cultura, igualmente, justicia, igualmente, la Iglesia Católica sobre todo, la Iglesia Católica, y otro. Entonces son los sistemas que ellos han venido tratando de operar. En este momento todavía siguen siendo una minoría, pero el trabajo de Petro es constituir un Estado socialista haciendo ese trabajo. Ese es el trabajo de Petro,
que la educación, la cultura, los medios, la justicia, la Iglesia Católica actúen dentro de esa línea de lo que se llama la teología de la liberación. En la educación estamos viéndolo, prácticamente se volvió obligatorio el libro del padre de Rus, el de la verdad esa, el de la verdad de ellos. En todo esto que usted ha dicho, yo he escuchado mucho al imán Arturo Zapata. Bien, Arturo Zapata. ¿En qué lugar ubica su señoría al islamismo? Bueno, y tenemos que entrar en un terreno un poco metafísico, ¿no? ¿Por qué metafísico? Pues porque eso no es de este mundo. Ah, es de este bueno. mundo sí, pero pensando en otro mundo, en el más allá. Es una cuestión muy espiritual, es importante. El Islam indudablemente tiene una gran corriente de amor, de compasión, de beneficio para la humanidad. O sea que Putin... Pero aquí únicamente nos meten las ramas sectarias, fundamentalistas, esas. Por eso la labor del imán es muy importante, de conciliar las ramas verdaderamente religiosas de ellos, ¿no? Para buscar la unidad universal. Bueno, ¿Putin qué? Putin lo respalda. Pero lo que pasa es que Putin tiene una alianza política y religiosa, digamos, con muchas naciones de la antigua Unión Soviética que son musulmanas, inclusive muchas son mayoría musulmanes. Y se entienden divinamente con el señor Putin, que pues desgraciadamente yo no puedo aceptar que se haya convertido en uno de los primeros genocidas del siglo XXI. Por lo que ya sabemos, muchos tratan de justificarlo, pero yo creo que el fin no justifica los medios en ese caso, por ningún motivo. Estábamos hablando del señor Petro. Y obviamente con su mente universal, con su capacidad, pues nos abrió unos caminos aquí muy grandes. Este señor se nos va a quedar ahí. Sí, es que el camino tiene que ser ampliado porque es que tenemos que dejar esa mentalidad parroquial de los colombianos, por Dios. En los cafés, en los clubes, en todas partes nos salimos de un círculo estrecho, con una mentalidad estrecha, con el diminutivo que usamos los colombianos para todo, ¿no? Para todo, porque pensamos en chiquito. Y resulta que esto cambió. Ya hay caminando lo que se llama una comunidad internacional, una comunidad, así la llaman, la comunidad mundial, que es la del nuevo orden mundial. Aquí no sabemos nada de eso. Aquí no sabemos que los señores del Foro Económico Mundial, por ejemplo, con su presidente a la cabeza, el señor Klaus Schwab, un alemán de 82 años, fundador del foro y actual presidente del foro, a donde todos los grandes poderes del mundo van a rendirle pleitesía. Allá está el verdadero poder. Las naciones no, las Naciones Unidas, la ONU no, eso es un nido de burócratas como la OEA y esos otros. Dependen del Foro Económico Mundial, en donde están los grandes poderes económicos de los dueños del 83% de la riqueza del mundo y representan el 1% de la población. Esos son los dueños del mundo occidental, porque la China es esa parte. Ese es el mundo bipolar de la China, socialista, capitalista, repito, y Occidente tratando de crear un capitalismo socialista para que el gran dragón no los domine. No se los consuma. Exacto. De suerte que Petro está metido en ese ajedrez. Él sabe de eso. Él ha viajado bastante. Se ha relacionado con personajes como la familia Soros, amigo personal del señor hijo Alexander Soros. Está heredando todo el poder de su padre. Él ya solo tiene 20 corporaciones y miles de ONGs haciendo el trabajo de crear un nuevo orden mundial en donde el tema prioritario se volvió la ecología. Por eso Petro no hace sino hablar de eso, siguiendo instrucciones de ellos. Petro no se maneja solo y lo que está haciendo no es solo. Eso obedece a unas directrices muy claras que estos señores apoyan. Por eso yo me muero de la risa cuando dicen, oye, esos millonarios se volvieron comunistas. Hombre, por Dios, comunistas, ¿qué van a hacer? Lo que pasa es que están viendo con temor al poder de la China
y que si no cambian el capitalismo clásico, el del señor Adam Smith, ese capitalismo está mandado a recoger, hay que cambiarlo. ¿Cómo? Eso es una cosa muy difícil, ya más de 50 años estudiándolo ellos, y es más o menos la línea de la señora Mariana Mazzucato. Hay que leer a Mariana Mazzucato, una de las más importantes economistas del mundo. Esta mujer está tirando línea, como dicen los muchachos, en Italia. ¿Dónde debe coger italo-inglesa, italo-británica? Está tirándole línea a Occidente. La cosa no es sustituyendo el capitalismo, sino cambiando el capitalismo. ¿Y cómo se cambia el capitalismo? Ella lanza una cosa, no es utopía, pero casi, que es la asociación de todo el sector público y el sector privado. Una verdadera asociación entre el sector público y sector privado. No una asociación como la que hay hoy en día, que se asocian hoy en día es para el sector privado sacarle provecho al sector público, esquilmarlo, o el sector público esquilmar al sector privado en materia de impuestos. Eso así no ha funcionado, ahí está el fracaso a la vista. Es una verdadera asociación con unos grandes propósitos nacionales e internacionales para sacar a estos países del atraso y sobre todo de la inequidad. Eso lo comprobó ella con el estudio que hizo en su último libro. Ella dice que el gran propósito que Estados Unidos tuvo, que fue el verdadero take-off, el despegue de Estados Unidos, fue el proyecto del viaje del hombre a la Luna. El señor Kennedy se comprometió en eso y allá llegaba uno a cualquier empresa de esas que están vinculadas al proyecto de Apolo, y hasta el portero del edificio le decía a uno, mire, doctor, ¿usted en qué trabaja? Le preguntaba yo. Y decían, no, yo estoy aquí trabajando para que llevemos el hombre a la Luna. El portero, la secretaria, la empleada, todo. Eso fue de Kennedy. De John Fisher el Kennedy. Sí. Fracasaron en el Apolo 1, pero después eso se convirtió en la mística, el gran propósito casi religioso, Julián, casi religioso. El propósito de colocar a un hombre en la Luna, y lo lograron. Cuando usted se refiere a Julián es porque él está aquí con nosotros, sí, y él sigue aquí a continuación, porque yo le voy a preguntar muchas cosas. Muy bien, me parece. ¿Por qué no se quiso poner ahora ni la capa azul ni la capa roja? No, porque esos partidos se acabaron. Si es que representan algún partido, eso se acabó, eso no existe. Por eso, otra cosa que Petro está haciendo muy bien desde su punto de vista. Pero son 173 años de historia. No importa. Eso hay que seguir la ley de Charles Darwin. Necesidad y adaptación. Hay que adaptarse. Y se están adaptando. El partido único que ya existe en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Rusia, etcétera, es parte de la estrategia que tienen ellos, el partido único. Y por ahí ya Petro anda diciendo que se unan todos los partidos para eso, para tener el partido único. Y los viejos partidos pues se quedan en nada, se mueren por inanición, porque lo único que saben los viejos partidos políticos es mermelada más mermelada más mermelada. Y si se les acaba del todo, perecen, repito, por inanición. De manera que quedará un partido fortalecido de retazos o de lo que tú digas, de todos los grupos. Eso nos lo decía Fidel Castro en su época. Aquí queramos el partido, el PURS, el partido PURS, que era el partido PURS, Partido Unido de la Revolución Socialista, como lo hay de la Revolución Bolivariana en Venezuela y como lo hay en la China, todos con millones de miembros. El Partido Comunista de China tiene 108 miembros, militantes, que son como sacerdotes de la causa socialista. 108 millones. 108 millones. Que tiene 1.400 millones, puede tener, pero usted sabe lo que son 108 millones de personas con esa mística, como la iglesia, como una religión. Es una religión prácticamente. Entonces, en Colombia, Petro está dando todos los pasos adecuados para crear el partido único de la Revolución Bolivariana Colombiana, será como lo irán a llamar, no sé. Entonces Petro vino para quedarse. No Petro puede ser un accidente, pero ellos son atemporales, el tiempo no les importa. 50 años, 100 años,
para constituir ese Estado socialista. Ahí tiene una discusión si es Estado socialista o República socialista. Es una discusión que tienen los marxistas. No tiene importancia en este momento. Entonces, que nos tengamos los colombianos porque esto va para largo. Y eso van apretando. Y se van volviendo autoritarios. El autoritarismo es parte esencial de esos estados socialistas. De resto no les puede funcionar. Porque ellos van a fracasar en lo económico. Y en lo social fracasan. Y no les importa. Y entonces, ¿cómo se quedan con esa impopularidad? No son impopulares. Ellos saben cómo manejar la pobreza y cómo controlar a los pobres. Los siguen manejando y los siguen dominando. Bien sea pues con las limosnas que les van a dar el día de mañana y quedan agradecísimos con las limosnas. Así no les hayan hecho el cambio social que se les ofreció. O sea que hacer cola Hacer colita con por un arrocito y por... Las colas de racionamiento que yo las hice en Cuba. Yo me hacía en las filas, acompañaba a la gente con sus cuotas de racionamiento. Y tenía una dialéctica perfecta. Le decían a uno, mire, aquí antes un niño batistiano del sistema se tomaba 5 litros de leche. Ahora es al revés. 5 niños se toman de al litro de leche. Y es una dialéctica increíble. Y así era en todo. Entonces, si el capitalismo no cambia hacia lo social, a acabar con tanta inequidad y tanta justicia. En Colombia tenemos 21 millones de gentes pobres. Entonces, decir esas verdades lo vuelve a uno comunista. Entonces, nos toca callarnos la boca y no aceptar la pobreza que hay y las iniquidades que hay. El reto nuestro ¿Usted quiere compartir esto que me está diciendo a mí con sus alumnos? Claro, claro. Porque es que no podemos seguir tapando el sol con las manos. Esto es una cosa muy seria. La concentración de la riqueza en Colombia es inaudita. Decir eso lo hace uno izquierdoso, mamerto. Hombre, por Dios, no podemos seguir ocultando el sol con las manos. Si nosotros no hacemos ese viraje, respetando la libre empresa, respetando la libre iniciativa, respetando todos los valores fundamentales de la democracia, de las libertades políticas, etc., no vamos a ver ese viejo capitalismo sobrevivir. No puede sobrevivir. Mi doctor, qué delicia de charla. Bueno, gracias. Porque usted dice cosas... Es que tenemos angustia existencial de ver que no hay dirigentes políticos, no hay líderes. Todos están luchando por unas cuotas burocráticas, los expresidentes. Es una vergüenza todo. Los partidos políticos, entregándose por migajas, porque nadie tiene la alternativa para contrarrestar lo que se nos viene, que es un Estado socialista autoritario. Sin autoritarismo ellos no funcionan. Incluso nosotros tampoco. Nosotros necesitamos alguna dosis de autoritarismo, porque es que este democraterismo, este libertinaje, este laissez-faire de todas las cosas tampoco. Necesitamos un poco... Bueno. No he encontrado el nombre para llamarlo democracia autoritaria. Lo autorizo para que le lleve a sus alumnos Sí. esta entrevista. Bueno. Que está llena de Pero es que mire, de sabiduría. yo tengo más de 100 alumnos. Nacieron todos, absolutamente todos nacieron en el año 2000. Hágame el favor. Usted le pregunta por todos esos personajes que decoran este establecimiento y no saben quién eran. Pregúntele por el doctor Mariano Espina Pérez, por el mismo doctor Carlos Llera Restrepo con quien yo trabajé. Pregúntele por todos esos personajes, no tienen ni idea. Y a nivel universal, pregúntele, bueno, Winston Churchill sí por la cosa de la Segunda Guerra Mundial, medio se acuerdan. Pero pregúntele por cualquier filósofo, por cualquiera, Jean-Paul Sartre, no tienen ni idea. O a las mujeres pregúnteles por la compañera de Sartre, ¿no? Y entonces, estamos en otro mundo, ellos saben de tecnologías, ellos están viviendo un cerebro completamente diferente en donde los deseos deben ser instantáneos, ya, todo se les tiene que dar ya, dárseles ya. Los algoritmos son así de estrechos, un algoritmo es casi que en 2 etapas. El algoritmo es un proceso de etapas para encontrar un resultado, buscar una solución. No, los muchachos no resisten eso hoy en día. Las conectividades del cerebro de estos muchachos es otra cosa. Cuando yo llevo a dictar mis clases, lo primero que les digo es, ¿qué les voy a enseñar? ¿Cómo se les voy a enseñar? ¿A quién le voy a enseñar?
Pues, un día dije molestando, pues son alienígenas al lado mío. Ustedes tienen cerebros completamente diferentes. La visión que ustedes tienen de la familia, del sexo, de la religión, de la política, del mundo, no tiene que ver nada con la mía. Entonces ese es el reto que tenemos los mayores, que podemos aportar la experiencia, ya ni siquiera la razón, sino la intuición, que es la que nos da la experiencia del conocimiento. Y ellos nos aportan su rebeldía, nos aportan su innovación, les gusta ser innovadores, son inquietos y todo eso, sin necesidad de haberse leído el Shakespeare y el Quijote. Entonces nosotros nos cogemos la cabeza, uy, estos muchachos no se han leído el Quijote, O sea que, no se han leído el Shakespeare, no, al Shakespeare. Es que no están en esa época. Miguel de Cervantes, ¿por qué volvió cuerdo al Quijote Bueno, los que todavía, en su último capítulo? Los que todavía no leemos el Quijote, porque tenemos las conectividades del cerebro para poder asimilar eso. Yo le reclamaba a un gran escritor que sabe mucho del Quijote y de Cervantes. Le dije, maestro, ¿usted por qué al final de la vida del Quijote permitió que se volviera cuerdo? El Cervantes, mejor dicho, permitió que el Quijote, o sea, Alonso Quijano, se volviera cuerdo. Y entonces, creo que el pobre Alonso Quijano, o sea, Quijote, fue un desgraciado al final de su vida, cuando había sido feliz con su bella locura todo el tiempo. Murió, se volvió cuerdo y empezó la tragedia. A pensar con quién iba a distribuir una pequeña herencia que tenía. A pensar... Una pensión. Una pensión. a pensar qué iba a hacer con la enfermedad que ella comenzaba a padecer. A pensar con los herederos. El cura del pueblo, que también quería parte de la herencia. Todos esos problemas, ¿y quién va a pagar mi entierro? No, volvió a la realidad. Es que la locura es una belleza. Es desprenderse de la realidad del mundo. En cambio, cambió la locura por la cordura. Entonces el profesor de literatura me contestó, no, es que había que hacer el contraste entre lo que es la cordura y lo que es la locura. Y razón tuvo Cervantes para hacer ese contraste. La bella locura del Quijote con la amarga realidad de Alonso Quijano. Habló el pensador. Muchas gracias, jefe. Muy querido. Profesor, muy amable, gracias.